Mi nombre es Javier, o al menos lo era. Ahora no soy más que un eco atrapado entre estas paredes, un susurro que se confunde con la brisa de la noche, una memoria fría en el pasillo. Esta fue mi casa. Cada viga, cada ladrillo, los levanté con mis propias manos, soñando con un futuro que nunca llegó a ser. Hoy, este hogar le pertenece a otros. A Mateo, con su risa franca que me recuerda a la mía. A Sofía, cuya bondad ilumina cada rincón oscuro. Y al pequeño Leo, su hijo, que a veces se detiene y mira hacia la nada, como si pudiera sentir mi presencia. Los he observado durante 10 largos años. Los he visto crecer, celebrar, llorar, y en mi silenciosa eternidad los he llegado a amar como si fueran mi propia familia. Ellos no lo saben, por supuesto. Si supieran de mí sentirían el terror que inspiran los cuentos de fantasmas, pero se equivocarían. No soy un tormento, soy un guardián, su protector invisible, atado a este lugar por una única y desesperada razón: salvarlos, porque hay un secreto mortal en esta casa, una debilidad que yo mismo descubrí demasiado tarde, una sombra que se arrastra bajo sus pies, paciente, esperando, y mi agonía, mi infierno personal, es conocer el peligro y no poder gritarles que huyan. Los observo en sus rituales diarios, esos pequeños actos que tejen la tela de una vida. Las mañanas son mis favoritas. El aroma del café que prepara Mateo inunda la casa, un aroma que anhelo recordar con mis propios sentidos, pero que solo percibo como un eco cálido en mi memoria. Lo veo en la mesa de la cocina, intentando resolver el crucigrama del periódico con el ceño fruncido, una costumbre tan humana, tan maravillosamente mundana. Sofía se mueve a su alrededor con una gracia silenciosa. Su canto suave mientras riega las plantas es la única música que rompe la quietud matutina. A veces, su mano se detiene en una hoja, y en ese instante de contemplación siento una conexión, como si por un segundo ella pudiera sentir la profunda paz que le deseo. Pero es Leo quien es mi ancla y mi mayor tormento. El pequeño es un torbellino de energía inocente. Sus juguetes de construcción yacen esparcidos en la alfombra del salón, justo encima del epicentro del peligro. Cuando se tumba en el suelo, con sus coches de plástico haciendo carreras imaginarias, mi esencia se contrae en un nudo de terror impotente. Él es pura vida, vibrando sobre un lecho de decadencia y muerte. En ocasiones, en medio de su juego, se queda quieto. Su cabeza se ladea, sus ojos se fijan en un punto vacío en la esquina de la habitación, el punto donde yo suelo estar, y susurra: «Hola». Mi no corazón da un vuelco. Es posible, ¿puede él en su inocencia no contaminada por el cinismo adulto percibirme? Intento enviarle todo el amor, toda la calidez que puedo reunir, un abrazo etéreo que espero que sienta como una brisa de verano, pero sé que mi presencia también trae consigo una estela de frío, la marca de mi naturaleza. Cada risa suya es una sinfonía para mí. Cada uno de sus pasos sobre ese suelo debilitado es una cuenta atrás que solo yo puedo oír. Son mi familia. Sí, una familia que no sabe que su ángel de la guarda es la misma sombra que a veces les hiela la sangre. Esta es mi bendición y mi condena. No elegí este purgatorio. No fui una víctima de un acto violento ni un alma con asuntos pendientes de venganza. Mi condena es mucho más irónica, más cruel. Mi prisión está hecha del cemento de mis buenas intenciones. Lo recuerdo como si fuera ayer, no hace 10 años. La casa era nueva para mí entonces, mi gran proyecto, mi refugio, pero empecé a notar algo. Un olor a humedad persistente que emanaba del sótano, un sótano antiguo que el anterior propietario había sellado torpemente. Decían que era por problemas de cimentación, pero mi instinto me decía que era algo más. Una noche, durante una tormenta terrible, el sonido de la lluvia contra las ventanas era ensordecedor, pero yo escuché otro ruido, un crujido, un lamento profundo y gutural que venía de las entrañas de la casa. Armado con una linterna y una palanca, logré forzar la vieja puerta sellada. El aire que salió de allí era denso, fétido, cargado de podredumbre y años de abandono. Mi haz de luz cortó la oscuridad y reveló la verdad, una enorme viga de madera, la columna vertebral de la casa.
Estaba combada, hinchada y cubierta de un hongo oscuro y pulsante. Una filtración de agua, lenta pero implacable, la había estado devorando desde dentro durante décadas. El peligro era inminente. El cuarto de Leo en mi futuro imaginado estaría justo encima. Tenía que hacer algo. Bajé sintiendo el suelo inestable bajo mis pies. Mi plan era colocar unos soportes temporales, solo para asegurar la estructura hasta que pudiera llamar a profesionales por la mañana. Estaba justo debajo de la viga, midiendo el espacio cuando la escuché gemir por última vez. No hubo tiempo para correr, ni para gritar. Solo una oscuridad aplastante, el sabor a polvo y madera vieja en mi boca, y un último pensamiento, nítido y devastador. Fracasé. No sentí el paso al más allá. Simplemente desperté aquí, flotando en la misma habitación, viendo mi cuerpo inerte bajo los escombros, atado a mi fracaso. Mi tumba y mi prisión se convirtieron en una misma cosa, y mi deber inconcluso se convirtió en mi cadena eterna. Los primeros años fueron un ejercicio de futilidad cósmica. Ser un espíritu no es como en las películas. No podía simplemente escribir peligro en un espejo empañado o susurrarles al oído mientras dormían. Mi existencia es diluida. Soy más una intención que una presencia, un pensamiento con peso. Mi voluntad contra las leyes de la física. Mi primera estrategia fue la sutileza, el instinto. Cuando Sofía se acercaba a la pared que ocultaba la puerta del sótano, yo concentraba toda mi energía, todo mi ser, en ese punto. Mi único objetivo era crear una sensación de error, una incomodidad inexplicable que la hiciera retroceder. El resultado era un frío antinatural que se apoderaba de la estancia. Lo lograba. Podía ver cómo se le erizaba la piel de los brazos. Ella se abrazaba a sí misma y decía, qué corriente de aire tan desagradable. Y se iba. Mi advertencia, mi grito desesperado, se convertía en una simple molestia, un problema para el termostato. Intenté con el sonido. Me posicionaba en el centro del salón y recordaba mi propia voz, el timbre, la cadencia. Gritaba con la memoria de mis pulmones la única palabra que importaba: sótano, sótano. Pero la física del mundo de los vivos es una tirana. Mi grito más potente, cargado con toda la angustia de mi alma, apenas lograba perturbar el aire. Se manifestaba como un murmullo agudo, casi inaudible, que ellos atribuían al asentamiento de la casa o al viento en la chimenea. Una vez el pequeño Leo, mientras jugaba, se detuvo y dijo: «Papá, la casa está haciendo ruiditos». Mateo se rió y le alborotó el pelo. «Son los fantasmas, campeón. Te están diciendo hola». La ironía era una daga helada en mi conciencia. Sí, era yo, pero no estaba diciendo hola. Les estaba suplicando que salvaran sus vidas, y mi súplica se había convertido en un juego de niños, en una anécdota simpática. Cada intento fallido era como una pequeña muerte. Me dejaba exhausto, más débil, más transparente, y la viga podrida abajo seguía su lento e implacable proceso de descomposición, ajena a mis esfuerzos patéticos. La sutileza había fracasado. El tiempo pasaba y podía sentir, en la vibración de la casa, que la estructura se debilitaba. La complacencia de la familia era mi enemigo. Necesitaba romper su normalidad, obligarlos a ver más allá de lo evidente. Mi desesperación me llevó a la violencia. No una violencia contra ellos, jamás, sino contra el orden silencioso de su hogar. Mi objetivo era claro: crear una línea de visión, una cadena de eventos que los llevara a la puerta oculta. El jarrón de porcelana en la mesita del pasillo era el objeto perfecto, pesado, ruidoso, y estaba directamente en la trayectoria hacia la pared del sótano. Durante una semana, concentré cada ápice de mi energía residual. No dormía, no divagaba, solo me enfocaba en ese objeto, en la idea de moverlo, de empujarlo. Una noche, mientras veían la televisión, lo conseguí. El jarrón se deslizó primero, arañando la madera. Sofía dijo: «¿Has oído eso?». Luego, con un último esfuerzo titánico que me hizo sentir como si me estuviera desintegrando, lo empujé fuera del borde. Se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo que ambos saltaran del sofá. Se hizo añicos, esparciendo agua y flores por todas partes. Mi intención era que, al limpiar,
sus ojos se fijaran en la pared desnuda, que notaran la extraña falta de zócalo en esa sección, la fisura casi invisible. Pero mi plan fue un fracaso catastrófico. No vieron una pista, vieron un ataque. Vi el miedo puro en los ojos de Sofía. Mateo, tratando de ser valiente, revisó todas las ventanas, buscando una corriente de aire imposible. «Esto no es normal», susurró ella. A partir de ese día, dejaron de ver su casa como un refugio. Empezaron a verla como un lugar hostil. Ya no era un simple fantasma juguetón. Me había convertido en sus mentes en un poltergeist, una entidad malévola. Mi intento más desesperado por salvarlos fue lo que finalmente los convenció de que estaban siendo atacados por mí. Estaba más lejos que nunca de mi objetivo, y ahora, además de la indiferencia, tenía que luchar contra su miedo. El miedo es un catalizador poderoso. Después del incidente del jarrón, la atmósfera en la casa cambió por completo. La alegría se volvió tensa. Los silencios se llenaron de aprensión. Y entonces hicieron lo que la gente asustada hace cuando se enfrenta a lo inexplicable. Llamaron a extraños. Primero fue un sacerdote, un hombre amable con ojos cansados que caminó por la casa rociando agua bendita. Mientras el agua salpicaba las paredes, yo sentía como si miles de agujas heladas atravesaran mi esencia. No era dolor físico, era algo peor. Era una fuerza que buscaba disolverme, silenciarme, anularme. Yo me aferraba a mi propósito, gritando en silencio. Están bendiciendo el camino a su propia tumba. El peligro no soy yo, está debajo de ustedes. Pero mis gritos se perdían en sus oraciones. Para ellos estaban purificando el mal. Para mí, estaban reforzando los barrotes de mi prisión. Como el sacerdote no funcionó, recurrieron a una médium. Una mujer con muchos collares y un aire de profunda solemnidad. Ella sí me sintió. Caminó directamente hacia el pasillo y dijo: «Siento una presencia aquí, un alma en pena, muy atormentada». Por un instante, una chispa de esperanza se encendió en mí. Por fin, alguien que podía traducir. Pero la esperanza se extinguió tan rápido como nació. «Está intentando aferrarse a esta casa», continuó ella. «Debemos ayudarlo a cruzar, a encontrar la luz. Su energía negativa está afectando la armonía del hogar». No, mi energía no era negativa, era una alarma de incendios. Mi tormento no era por estar atrapado, era por ser un vigía ignorado. La vi realizar sus rituales con sal y velas, creando un círculo de protección alrededor de la familia. Un círculo que para mí era una muralla. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, estaba diseñado para callarme, para aislarme. El mundo de los vivos, con toda su fe y sus rituales, había conspirado para silenciar la única advertencia que podía salvarlos. Estaba completamente solo, gritando en una habitación insonorizada, viendo cómo los que intentaban ayudar eran, en realidad, mis mayores obstáculos. Pasaron los meses. Mis intentos se volvieron más débiles, mis fuerzas mermadas por los rituales de limpieza. La familia, sintiendo que los fenómenos habían disminuido, se relajó. Creyeron que habían ganado. Esa falsa paz era 1000 veces más aterradora para mí que su miedo. La ignorancia era el verdadero enemigo. Y entonces escuché la conversación que se convirtió en la sentencia de muerte de la casa. Fue una tarde de sábado. Estaban en la cocina, con planos y revistas de decoración extendidos sobre la mesa. Hablaban de una reforma. «Siempre he pensado que el salón necesita más luz», dijo Sofía, trazando una línea en el plano con el dedo. «¿Y si derribamos esta pared? Podríamos poner una cristalera enorme que dé al jardín». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies inexistentes. La pared, no una pared cualquiera, era la pared que daba al pasillo, la pared estructural principal que corría paralela a la viga podrida del sótano, la única que aún distribuía parte del peso, aliviando la carga sobre el punto débil. Derribarla, someter la estructura a la vibración de la demolición, al reajuste de cargas, sería el golpe de gracia. La casa no lo soportaría. El suelo del salón, y con él, el cuarto de Leo justo encima, colapsaría directamente sobre el sótano. Pude verlo en mi mente con una claridad espantosa. El polvo, los gritos, el silencio posterior. Mateo, entusiasmado con la idea, ya estaba haciendo llamadas. «Sí,
para empezar la demolición la semana que viene, viernes, a primera hora. El sonido de su voz alegre, planificando su propia destrucción, fue el sonido más terrorífico que había escuchado en toda mi existencia. Ya no tenía meses, ni semanas. Tenía 5 días. 5 días para realizar lo imposible. 5 días para evitar que mi hogar se convirtiera en su tumba. El tiempo de los susurros y los juegos de sombras había terminado. La cuenta atrás había comenzado. Y yo era un reloj de arena vacío. El viernes llegó como un verdugo al amanecer. El aire estaba cargado de una energía pesada, la calma antes de la tormenta. Podía oír el camión de los obreros aparcando en la calle, el sonido metálico de las herramientas al ser descargadas. Mateo los recibió en la puerta, sonriente, ajeno. Los guió hasta el salón, les señaló la pared condenada. Vi al obrero más corpulento acercarse a ella, balanceando un enorme mazo en sus manos. Cada músculo de su cuerpo se tensó para dar el primer golpe. En ese instante supe que no podía detenerlo. No tenía la fuerza para crear una barrera física, ni para desviar el golpe. Cualquier intento directo sería como intentar parar un tren con un soplido. Pero si no podía parar la destrucción, quizás podría crear una distracción. Una lo suficientemente grande, lo suficientemente urgente como para detenerlo todo. Fue una idea nacida de la más pura desesperación. Requeriría todo lo que me quedaba de energía, cada fragmento de mi conciencia. Sabía que si lo hacía, probablemente me disiparía para siempre, como la niebla al sol, pero la imagen de Leo jugando en su cuarto me dio la fuerza. Ignoré al hombre del mazo. Le di la espalda al epicentro de la catástrofe y enfoqué todo mi ser en un punto completamente distinto de la casa. La vieja tubería de cobre que pasaba por el interior de la pared del baño del piso de arriba. Era antigua, estaba corroída. Era mi única oportunidad. Concentré 10 años de frustración, de amor silencioso, de terror impotente en un único punto de presión sobre esa tubería. La sentí vibrar, luego ceder. Con un sonido agudo y seco, un crack que solo yo pude escuchar en su verdadera magnitud, la tubería reventó. No fue una explosión, fue una liberación violenta. Un torrente de agua fría comenzó a brotar sin control dentro de la pared. No era un ataque, no era violencia, era mi último sacrificio, mi jaque mate. Mi grito final, no hecho de sonido sino de agua. El efecto fue inmediato. Abajo el obrero con el mazo aún en el aire se detuvo. Todos se quedaron en silencio. Un nuevo sonido había entrado en la ecuación. Primero un goteo rápido, luego un murmullo constante, y finalmente el inconfundible sonido del agua corriendo donde no debía. «¿Qué demonios es eso?», dijo Mateo. Segundos después, una mancha oscura apareció en el techo del salón, justo encima de la cocina. La mancha creció rápidamente, hasta que una primera gota y luego un chorro cayó sobre la mesa. El caos controlado de la demolición se transformó en el pánico desordenado de una inundación. «Cierren la llave de paso principal», gritaba Mateo, mientras los obreros dejaban caer sus herramientas. La demolición, por supuesto, quedó suspendida de inmediato. Pasaron horas. El fontanero vino y se fue. La llave de paso estaba cerrada, pero el daño ya estaba hecho. Mientras Mateo y Sofía comenzaban la ardua tarea de secar, noté que la mayor parte del agua había bajado por el interior de la pared del pasillo, la pared contigua a la que iban a derribar. El papel pintado, antiguo y reseco, se había empapado y comenzaba a despegarse en grandes tiras. Fue Sofía quien lo vio primero. Mientras arrancaba un trozo de papel húmedo, su mano se detuvo. «Mateo, ven a ver esto». Detrás del papel, en el yeso, había un contorno casi perfectamente rectangular que no debería estar allí. El contorno de una puerta. No había manija. Estaba sellada con yeso y antigüedad, pero era inconfundible. La curiosidad, esa fuerza tan poderosa, había vencido al miedo. Armado con un martillo, pero esta vez con un propósito diferente, Mateo golpeó suavemente el centro del rectángulo. El yeso se desmoronó, revelando una oscuridad mohosa y un olor a tierra y tiempo. Habían encontrado la puerta, habían encontrado mi tumba, y yo, flotando en silencio, contuve la respiración que no tenía, esperando. La luz de la linterna de Mateo
cortó la oscuridad del sótano como un bisturí. El haz tembloroso recorrió las paredes húmedas, el suelo cubierto de escombros, y entonces se detuvo. Se detuvo en la viga, grotesca, hinchada, negra por la podredumbre, con una grieta que la recorría como una cicatriz mortal. Estaba visiblemente combada, a punto de ceder. Cualquiera podía ver que solo un milagro la mantenía en su sitio. El silencio de arriba era pesado, lleno de una comprensión que se construía lentamente. El haz de luz bajó de la viga y barrió el suelo, deteniéndose de nuevo, esta vez en los restos de un esqueleto humano, semienterrado bajo los mismos escombros, con herramientas oxidadas esparcidas a su alrededor, mis restos. En ese momento vi cómo todo encajaba en la mente de Mateo. Su mirada subió de mis huesos a la viga, y de la viga al techo, justo donde sabía que estaba la habitación de su hijo. Su rostro palideció. Vi el terror, pero era un terror diferente. No era miedo a lo paranormal, era el miedo muy real de un padre que acababa de comprender lo cerca que había estado de perderlo todo. Y entonces levantó la vista, no a un punto en concreto, sino al aire de la casa, al silencio, y vi algo que había esperado durante una década: gratitud, comprensión. Susurró algo tan bajo que casi no lo oí. Eras tú, todo este tiempo. Estabas tratando de advertirnos. Sofía, a su lado, ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca. Ya no era una entidad malévola, ya no era un poltergeist. Era Javier, el hombre que murió intentando arreglar la casa, el guardián que usó el miedo para intentar salvarlos del peligro. La gran ironía de mi existencia por fin se había resuelto. Mi mensaje, enviado a través del caos, el frío y el silencio, finalmente había sido recibido. Y la paz que comenzó a invadirme fue más profunda y real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Ellos encontraron los viejos planos de la casa, con mi nombre en la esquina inferior. Le dieron un nombre a su guardián. Los días que siguieron fueron de una actividad febril, pero esta vez era una actividad que me llenaba de calma. Ingenieros, arquitectos, obreros, no para derribar, sino para sanar, para reforzar, para reconstruir, para hacer la casa segura, de la forma en que yo siempre quise. Cada nuevo soporte que instalaban, cada viga de acero que reemplazaba a la madera podrida, era como si una de las cadenas invisibles que me ataban a este lugar se rompiera. Ya no sentía la necesidad de hacer sentir mi presencia. El frío en el pasillo desapareció. El silencio de la casa volvió a ser solo eso: silencio. Una noche vi a Leo dormir plácidamente en su cama, seguro bajo un techo que ya no era una amenaza. Vi a Mateo y Sofía abrazados en el sofá, hablando en susurros sobre el futuro, sobre un nuevo comienzo en el hogar que casi los había destruido. Mi trabajo aquí había terminado. La advertencia había sido entregada. El sacrificio había tenido sentido. Comencé a sentir una ligereza que no había experimentado desde que estaba vivo. Mi forma, antes atada a la geografía de estas paredes, empezó a sentirse difusa, transparente. El amor que sentía por ellos no disminuyó, pero mi angustia sí. Se disolvió, reemplazada por una profunda sensación de deber cumplido. La casa estaba a salvo, la familia estaba a salvo, y yo, el fantasma de mi propia casa, el guardián silencioso, ya no era necesario. Miré por última vez el rostro dormido de Leo. Le envié un último pensamiento de amor y protección, y entonces, con una gratitud infinita, me dejé ir. Por fin, pude descansar.